a hacer es verificar que la herramienta de Hydro esté instalada. Entonces vemos que está Hydro. Recordemos que la descargamos y tenemos que instalarla. Seguidamente vamos a ir a la herramienta de análisis, a la pestaña de análisis y vamos a ir a Tools. Y vamos a ir a la herramienta que se llama AriHydro Pro, Hydro Tools Pro. Y vamos a seleccionar la que dice Terrain Processing y la que dice acá eh, dentro de Day Manipulation Field Sinks. Entonces vamos a rellenar los sinks o sumideros. Vamos a seleccionar el image div que ya está en el proyecto y le vamos a dar Output Hydro Dem Raster. Verificamos que esté dentro de la carpeta y le damos correr. Entonces el primer paso es rellenar todos los sumideros que tenga el DEM, digamos que son imperfecciones que tiene el DEM y que no son como continuadas de elevaciones. Entonces seguidamente lo que vamos a hacer es usando la herramienta acá que está en Terrain Processing que se llama Flow Direction. Vamos a hacer utilizando el DEM que rellenamos, el fill, vamos a crear un Flow Direction Raster, ¿verdad? Lo dejamos igual en la carpeta y le damos correr. Si tuviéramos algún tipo como de polígono que tenga que ver con un acuífero, también se podría agregar, pero en este caso, pues no lo tenemos, ¿verdad? No los tenemos identificados en esta zona, entonces no se ponen, pero si no, pueden utilizarse en esta opción. Podemos observar, tenemos una imagen donde se ve la dirección de flujo, ¿verdad? Para acá, digamos, la cuenca en total. Y seguidamente lo que vamos a hacer es el Flow Accumulation. Estos pasos son los mismos que están acá en el Story Map. Lo primero que hicimos fue rellenar el DEM, luego dirección de flujo y ahora vamos a hacer acumulación de flujo, ¿verdad? Utilizando el Flow Direction Raster, vamos a obtener un Flow Accumulation Raster. Entonces vamos a escoger el Flow Direction Raster, vamos a obtener un fact, vamos a darle correct y eso nos va a determinar cuál es la acumulación de flujo utilizando la dirección de flujo, ¿verdad? Es como hacia dónde corren los ríos o las quebradas o los afluentes de esta cuenca. Podemos observar que se ha creado pues un raster como con las líneas de la limitación de los ríos y afluentes, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, parecen como quemados, entonces eso nos va a permitir delinear la cuenca y todas las subcuencas que hay en esta zona. Así que seguimos, el siguiente paso sería realizar una definición de la red, ¿verdad? Stream Definition, utilizando esa acumulación de flujo y vamos a crear un stream div, es decir, vamos a seleccionar todo lo que son stream acá y vamos a crear, digamos que como los ríos, vamos a hacer stream definition, escogemos el flow accumulation raster, que es el FAC, y vamos a crear un stream, ¿verdad? Esto se pone automáticamente, aunque podríamos definir cuáles son las celdas, cantidad de celdas que definen un stream, podemos aumentarlo o minimizarlo, ¿verdad? Y vamos a dar correr. Y entonces obtenemos un stream raster, si apagamos todos los datos que hay acá, por ejemplo, vamos a ver que hay como unas líneas que están quemadas ya. Dentro de, digamos, ya se crea como un raster con esas líneas. Seguidamente vamos a hacer una segmentación de red. Entonces vamos a hacer como un polígono eh, con las áreas donde hay un, ¿cómo se dice? Como, eh, bueno, sí, en este paso sería segmentación de red usando la herramienta Stream Segmentation, donde vamos a utilizar el raster anterior, es decir, donde delimitábamos los streams o los ríos. Utilizando Flow Direction también vamos a crear como un string, ¿verdad? Link raster, es decir, todas las líneas unidas, ¿verdad? Y por categoría. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a análisis, tools, stream segmentation, vamos a escoger el string raster que hicimos anteriormente, vamos a escoger el FR o el Flow Direction Raster y vamos a darle correr. Esto nos va a generar una segmentación de, digamos que de la red, ¿verdad? Como podemos ver, se hacen delimitaciones por colores de cada uno de los segmentos de la red, tanto sus enfrentes como el principal. El siguiente paso sería hacer una alineación de la cuadrícula de la cuenca, es decir, coger cada una de estas strings y delimitarlos. Para eso vamos a usar una que se llama, la opción que se llama
Catchment Grid Delineation y vamos a ir a donde dice Catchment Grid Delineation y escogemos el Flow Direction Raster, el FDR, el Link Raster, el String Link Raster que creamos anteriormente. Esto nos va a hacer un catch.tiff. Entonces, como la limitación de cada una de esas cuenquitas, donde es que están los afluentes, y podemos ver que nos crea un raster, ¿verdad? Seguidamente escoger este raster y crearlo como un polígono. Entonces, lo que podemos hacer es crear un Cashman Polygon Processing. Escogemos de aquí Cashman Polygon Processing y lo que vamos a hacer es coger el cat que hicimos y nos va a generar un feature class llamado Cashman y va a crear una carpeta, bueno, dentro de una, vamos a ver si lo corre así, vamos a darle Cashman, vamos a darle correr y va a crear un elemento nuevo, feature class nuevo para esa zona. Es decir, convierte el polígono en features, ¿verdad? Para poder determinar. Algo importante dentro de esto es que vamos a tener identificadores ya de Aridro, por ejemplo, el Grid ID y el Hydro ID, que son específicos de Aridro para hacer otros análisis y que son importantes tener esta nomenclatura presente de por qué lo hacemos de esta forma. Obviamente, lo que vamos a hacer es el procesamiento de las líneas de drenaje, es decir, crear todas las líneas como de los polígonos, ¿verdad? De los polígonos que están dentro de los polígonos y que representan los ríos. Entonces vamos a ir a Drainage Line Processing, escogemos el Stream Link Raster, o sea, el punto .tiff, el Flow Direction Raster, es decir, el FDR, y se van a crear estas dos el Drainage Line y el Drainage Line Feature. Entonces vamos a darle correr y esto lo que nos va a generar es una clase entidad de líneas con no solo la línea, sino inclusive con la dirección del flujo de la línea, ¿verdad? Entonces, desde los streams hasta el polígono principal. Y lo importante aquí que podemos ver, por ejemplo, si quisieran cambiar la simbología, es le dan clic acá sobre la simbología y pueden escoger, por ejemplo, de Left to the Middle, perdón, Right to the Middle, y ven cómo entonces la línea va en este sentido, o sea, en la dirección de flujo, ¿verdad? Que como corre la cuenca según la pendiente, y eso es muy importante. Entonces, lo podemos modificar la línea para que quede como anteriormente se presentaba. Y ahí ya tenemos nuestra cuenca de nuevo. Podemos hacer también los Drainage Pond Processing, que quiere decir los puntos donde digamos, cada frente converge con el otro. Entonces eso es muy importante. Vamos a ello Processing y vamos a hacer Drainage Point Processing. Escogemos el Flow Accumulation Raster, el FAC, el Input Cache Raster, el CAT, el Input Cachement Feature Class, es decir, el Cachement. Y esto nos va a generar un Drainage Point. Vamos a correr. Y eso nos genera esos puntos de drenaje. Entonces, los puntos más donde se intersecan las líneas, ¿verdad? Y vamos a tener los puntos de drenaje para esa cuenca. Opcional, podemos crear una red hidrológica en Trends Network, que vamos a explicar cualquier cosa en otro video. Pero estos son los pasos generales del proyecto para poder generar a partir de un DEM digamos que la hidrología, ¿verdad? De una cuenca en específico, utilizando solo el DEM y como pueden observar, pues creando mediante un flujo